Muy buen día a todos, soy el profesor George Thomas del Colegio Instituto Cristiano Lawrence. Hoy voy a explicar la clase de ley y sus tipos. Debemos recordar y tener en cuenta que este es un tema muy complejo, un tema que establece un análisis porque entra en las pruebas y por favor tener en cuenta este tema. Bueno, para el versículo de hoy tenemos a Gálatas capítulo 3 versículo 24 y dice: de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La reflexión bíblica de hoy hace referencia de que la ley de Dios en el Antiguo Testamento viene a ser nuestro tutor, nuestra guía para conducirnos a Cristo, con la idea de que estemos en la fe y en la gloria de nuestro Señor Jehová. Bueno, sigamos ya con la clase como tal. Cuando hablamos de una ley, debemos tener en cuenta que es un reglamento, es un concepto jurídico que establece un orden en un estado, ya sea un estado descentralizado, centralizado, capitalista, comunista, lo que permite dar referencia al concepto de ley, que la ley es un tema de organización, un tema de ley, de derechos, de la constitución. Esta ley no se puede quebrantar por cualquier tipo de acción. Por el contrario, son los estamentos que deben respetarse. Así como en la Biblia la ley de Dios se debe respetar, en la Constitución también hay una ley y unos decretos que se deben tener en cuenta, que se deben respetar. En el caso de Colombia se establece varios códigos, entre estos tenemos el Código Penal, el Código Civil, el Código Laboral, el Constitucional. Sin embargo, nuestra ley fundamental hace parte de la Constitución política y estos códigos se derivan de la ley y de la Constitución. Por lo tanto, es la ley que debemos seguir y debemos respetar y tener en cuenta. Listo, sigamos. Bueno, hay 4 tipos de leyes: la ley estatutaria, las leyes orgánicas, la ley de marcos y la ley ordinaria. Vamos a dar el concepto de cada una. Bueno, cuando hablamos de una ley estatutaria, son las que regulan el derecho fundamental de las personas y los mecanismos de protección. Los temas que trata son derechos y deberes de la persona, organización de partidos políticos, mecanismos de participación, su aprobación viene del Congreso. Bueno, mire, cuando hablamos de la ley estatutaria, son los derechos fundamentales y la ley que se establece para la defensa de los derechos fundamentales. Por ejemplo, antes Colombia, para atender una calamidad de salud, las personas que estaban enfermas tenían que estar en un régimen de subsidiado o un régimen privado de salud. En cambio, ahora el Estado colombiano, gracias al Congreso de la República, aprobó una ley donde las entidades públicas de salud, como los hospitales, las clínicas o cualquier entidad de salud pública, privada o pública, deben atender a la persona sin importar si está vinculado a un régimen de salud. Por lo tanto, estas leyes definen nuestros derechos fundamentales y también hace referencia a la organización de los partidos políticos, a los mecanismos de participación, a cómo se dan las elecciones, a cómo se establecen las elecciones, desde qué marco, desde qué organización, desde qué ámbito jurídico, y por lo tanto son leyes que tienen una aprobación gracias al Congreso de la República, que primero pasa a la Cámara y después pasa al Senado posteriormente. Bueno, sigamos. Cuando hablamos de la ley orgánica, tiene un sentido ordenador y autolimitante de las funciones ejercidas por el Congreso de la República. Una ley orgánica es un mandamiento del Congreso, orden regular de la función legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, estas leyes son las que se encargan de la organización del Congreso, de cómo se llevan los procesos, de cómo se aprueban los proyectos públicos, los sectores públicos, de cómo se genera y cómo se deben establecerse esos recursos, de qué manera, paso por paso. También hace referencia al ordenamiento territorial, a cómo las políticas públicas se deben establecer en Colombia, cómo se deben presentar los proyectos, quién debe aprobar los proyectos. Por ejemplo, si un alcalde quiere colocar 5 megaparques en X municipio, este proyecto debe ser pasado por el Consejo Municipal y el Consejo Municipal es el que se encarga de aprobar la propuesta del alcalde. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tipos de leyes organizan y dan
la forma de cómo se van a aprobar los proyectos en Colombia, cómo se van a establecer a partir de una organización jurídica. Bueno, entonces de la ley orgánica, habla del órgano de la ley como tal. Bueno, tenemos las leyes marcos. Las leyes marcos son los estamentos, procesos jurídicos de organización donde se colocan las leyes que tienen que ver con la economía, con el cambio monetario, con el sistema de impuestos, con el cambio de divisas, con la remuneración, con las prestaciones, con todo lo que tiene que ver con la economía del país. Entre estas tenemos los créditos, los cambios internacionales y el régimen salarial a través de cómo se van a pagar, de cómo se aumenta el salario mínimo, de cómo se va a establecer los pagos de las personas, que van a pagar, que van a subsidiar. O sea, todas estas leyes, todo este proceso jurídico va a estar en marcos con la idea de que hay una organización financiera en todo el Estado colombiano y que hay un paso a paso de cómo se debe establecer la economía del país a través de la ley. Cuando tenemos la ley ordinaria, esta es la de un poco menor de rango, pero son leyes importantes establecidas por la Constitución y por las leyes del Congreso de la República. Estas leyes tienen que ver, por ejemplo, como las normas civiles, cómo deben establecer las personas, de cómo deben comportarse, que no deben arrojar basura, se tomarán sanciones. Entonces, todo este tipo de situaciones son establecidas por la ley ordinaria, son leyes generales establecidas por el Congreso de la República y que tienen un requisito importante que es mantener el orden jurídico de la Constitución. Bueno, hasta aquí es la explicación sobre la ley y sus tipos. Bueno, para mayor consulta pueden buscar el libro Santillana y buscar el siguiente artículo en el tiempo. Muchas gracias y espero sea de solo la explicación.